De verme llámame, voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso quede en tus labios. El destino de Bolivia fue marcado desde el comienzo de su vida independiente por la violencia y por la guerra. La conquista de más de 15 años para la independencia en 1825. El proceso de construcción nacional. El intento de hacer un Estado coherente. La búsqueda de una realidad sobre la base de un país con muchas etnias, con diversas culturas, con diversos ideales, quizás hacia el futuro. Nuestra historia tiene momentos cruciales, todos ellos signados por el enfrentamiento. En 1836, un visionario, el verdadero constructor de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, establece la Confederación Perú-Boliviana que caería en los campos de Yungay en 1839. Diego Portales resumió entonces un destino cuyo papel era decirle no a la construcción integrada de una gran nación perú-boliviana. En los sueños de Santa Cruz enterrados en Yungay, encontramos un primer escollo en esa difícil construcción. Luego, en 1879, Bolivia tiene una nueva cita con su destino. Aliada con el Perú y enfrentada a Chile, verá tras la guerra perder un brazo esencial de su propio cuerpo, la posibilidad de acceso directo al mar, lo que significaba el océano para el desarrollo y el crecimiento económico. La usurpación chilena marca también un momento amargo, del que sin embargo Bolivia saca varias lecciones. Una de ellas, la construcción del Estado oligárquico, cuya vigencia va a ser de una guerra a la otra, de 1880 a 1932. Allí veremos a conservadores, liberales y republicanos intentar un modelo de país. Un modelo que, sin embargo, no tenía en su génesis la esencia básica ni de la unidad, ni del respeto de unos a otros, ni del reconocimiento de una nación subterránea, la mayoría que estaba sojuzgada por la otra. Bolivia, en el momento del conflicto bélico con el Paraguay, va a ser víctima de sus propias contradicciones internas. Está pagando el precio de una historia con conflictos sociales, económicos y políticos que los viene arrastrando quizá desde la colonia. Estamos hablando de una estabilidad basada en una democracia excluyente, la famosa democracia del voto calificado. Estamos hablando de un proceso político que tiene otro corte histórico importante, la Revolución Federal de 1899, que desplaza el poder oligárquico del sur al norte, de Chuquisaca a La Paz, de conservadores a liberales, de La Plata al Estaño. Pero ese país no estaba contando ni quería contar con una mayoría quechua aymara que en el occidente de Bolivia era mayoría abrumadora. Son los años de la exvinculación, del no reconocimiento a la propiedad originaria de la tierra, de una reforma agraria al revés. Es una sociedad cruzada, que construye a la europea sobre la espalda de los pongos. Por eso surge Zaratevilca, nada más despuntar el siglo, coincidiendo con la Revolución Federal que pretendía usar a los campesinos para el triunfo o la derrota. Por eso surgen levantamientos en la zona del altiplano. Por eso, a sangre y fuego, se tiene que controlar una realidad que, aislada de las ciudades, no establece ninguna posibilidad de diálogo entre un país y otro. Por eso, tenemos la construcción de una sociedad andina que no responde a sus propios intereses y que ha desplazado a un Oriente que todavía no nace como poder posible. Los liberales, sin embargo, son capaces de un proceso de modernización. Son pragmáticos y establecen una sociedad en la que el progreso, por la vía del ferrocarril, por ejemplo, uno de los logros fundamentales en el siglo XIX, a través de la construcción de edificios importantes y de infraestructura ciudadana que el país no había conocido en el pasado. De los caudillos como Arce, Pacheco y Baptista, pasamos a los caudillos como Pando, que tiene que defender el norte-norte de Bolivia
en la desgraciada Guerra del Acre, la pérdida en 1903 y 4 de ese gigantesco y rico territorio en Goma, o de otro caudillo como Ismael Montes, el liberal por antonomasia, que a la par de construir un nuevo sistema financiero y estabilizar económicamente al país, se enfrenta con el pragmatismo a la decisión de la firma del Tratado de 1904. Su ratificación fue uno de los golpes más duros en el proceso reivindicacionista del mar boliviano. Una economía anclada por una vía en el semifeudalismo, el campo y los terratenientes que le van comiendo la propiedad a los indios originarios, y por la otra, los ingresos frescos para el erario nacional, pero sobre todo para los grandes denominados luego varones del estaño. La trilogía Patiño, Jóschil y Aramayo, que sería fundamental en la primera mitad del siglo XX, va a nacer con un milagro. Ese milagro se llamó la Mina Salvadora, en un cerro increíble, Yayagua, un verdadero mar de estaño. Un cerro sustituía a otro, el legendario Cerro Rico de Potosí. A partir de la riqueza de Patiño, el signo del estaño, el metal del diablo. El 75% de los ingresos económicos de Bolivia durante todos esos años van a estar marcados por el estaño y algunos otros minerales complementarios. La vida política boliviana se sujetaría de una manera terrible a la férula de un hombre notable, Simón Patiño. El paso de los liberales a los republicanos fue simplemente un cambio de guardia. Si bien Bautista Saavedra en 1920 inaugura una suerte de populismo acercándose a los artesanos, por ejemplo, va a tener duros enfrentamientos en las minas y también en el campo. Las masacres mineras por un lado y de Jesús de Machaca por el otro definirían esa contradicción de un caudillo populista con un primer sentido de la aproximación a lo social. Era el final, o el comienzo del final, de una etapa histórica que se había inaugurado casi 50 años antes. Mientras Bautista Saavedra celebra con boato los 100 años de la República Boliviana en 1925, ¿cuál es el balance que podemos hacer de ese país que entonces encontraba sus puertas en los umbrales de la guerra? Bolivia era una de las naciones más pobres de América Latina. No había resuelto el problema de la tierra. No había establecido una estructura social coherente. Era un país étnicamente muy complejo. Estaba absolutamente aislado del mundo. Había perdido un brazo fundamental hacia el mar en 1879 y la gigantesca riqueza gomera a principios de siglo. Tenía por lo tanto los traumas de un par de derrotas que habían sido centrales. No pudo, en los albores de su propia creación, establecer la alianza fundamental con el Perú. Era en suma una nación que apenas sí comenzaba a construirse. Pero era sobre todo, y a pesar de algunos hombres excepcionales, una sociedad que no había tenido un liderazgo capaz de entender las contradicciones internas y resolverlas. Tendría que llegar la guerra para que esto fuese posible. Trágico espejo, pero fundamental para el futuro.